señores, les informo que ya no son una bola de inútiles. Son magos imperiales, hasta el día en que mueran. Finalmente, fui libre. Sufrí mucho a lo largo de mi vida. Una infancia turbulenta, una educación difícil y un largo periodo de búsqueda de empleo. Mi dedicación a la investigación intelectual me había valido premios, pero ningún trabajo estable, solo una serie de puestos como profesor invitado. Pero ahora, finalmente había logrado lo más grande de todo: un empleo público con derecho a pensión. No me consideren un traidor a los ideales del libre mercado. Reconozco que sería mucho mejor ser dueño de mi propio negocio que trabajar como empleado en otro, y mucho menos para el gobierno. Es preferible tener un incentivo financiero directo para hacer crecer la empresa y, así, enriquecerme a mí mismo, al negocio y a la sociedad. Carecer de ello es incentivar la mediocridad, donde los empleados rinden lo justo para no ser despedidos. Pero los ideales funcionan mejor en una situación ideal. A la hora de la verdad, el pragmatismo triunfa sobre los principios, y yo era ante todo pragmático. La simple verdad es que mi tercera vida había sido aterradora hasta el momento, y me sentí aliviado de haber escapado finalmente de ese terror. Mi hogar de infancia en las colonias exteriores no solo estaba geográficamente alejado. Estaba alejado cultural, socialmente y, lo que es peor, políticamente. Un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia y que presagia un mal futuro para la unidad de un gobierno. Nací en 2492, 2 años antes del inicio oficial de la insurrección, al menos, según las colonias interiores. Para las colonias exteriores, la insurrección llevaba en marcha al menos una década. La resistencia al gobierno central había ido en aumento durante años, pasando de individuos excéntricos a protestas más organizadas y coordinadas. ¿Qué fue la insurrección? Fundamentalmente, fue gente que no soportaba a otras personas. Una historia tan antigua como el tiempo. Para el ciudadano común de esta era avanzada, tal conflicto era, quizás, inevitable. Los paletos de las colonias exteriores eran tachados de ignorantes por las colonias interiores, y los mundos de las colonias interiores eran detestados como élites nepotistas. Básicamente, gente desaliñada contra gente snob. Pero desde mi punto de vista, ambas partes habían olvidado su historia y fueron unos idiotas por ello. Ambos insistían en una visión simplista que consideraba a todos los habitantes de las colonias exteriores como un solo grupo, y a todos los de las colonias interiores como otro. Si se les preguntara, probablemente dirían que los pueblos de Japón, China, Corea, Vietnam e Indonesia eran todos iguales, porque estaban en la tierra y muy cerca unos de otros. Una creencia obviamente absurda e incorrecta, pero que, como toda ideología colectivista, resultaba atractiva por su simplicidad. En realidad, muchos insurgentes nacieron y se criaron en las colonias interiores, y muchos de los ejecutores con botas militares del gobierno nacieron y se criaron en las colonias exteriores. Yo misma podría ser considerada una desertora que vendió su alma al malvado gobierno porque quería ver bebés estrangulados en sus cunas, en lugar de la verdad real, que es que la academia había sido un refugio seguro para un niño que quería escapar de la violencia. Cuando las propias universidades comenzaron a ser bombardeadas, el siguiente lugar más seguro había sido dentro de una base militar lo más lejos posible de la insurrección. Reconozco que mi deseo de convertirme en un subordinado de un grupo de expertos del gobierno no era puramente pragmático. Ante todo, yo era un pensador racional. Buscar beneficios a corto plazo a costa de la supervivencia a largo plazo no era racional. No me hacía ilusiones de que esta insurrección simplemente se disiparía. La violencia es fácil, y admitir la culpa es difícil. Cuantos más muertos hubiera en cada bando, más motivos tendrían para luchar. Pero, como ya he dicho, este no era un problema nuevo para la civilización humana. Desde escaramuzas tribales hasta conquistas religiosas y guerras mundiales, la humanidad siempre había temido al otro. Las diferencias de cualquier tipo, raciales, religiosas, sociales, políticas, se nutrían de dos cosas: la distancia y la falta de familiaridad. La solución a estos problemas ha sido evidente a lo largo de la historia. ¿Cómo se mezclan culturas sin conflicto? ¿Cómo se ponen fin a las guerras sin armas? La respuesta: acortar distancias, fomentar la familiaridad. Dialogar con otras culturas, reducir las tensiones y buscar puntos en común. El camino más rápido hacia la violencia era insistir en que la convivencia era imposible. Los mayores avances en materia de paz siempre habían provenido de los progresos en los campos de las comunicaciones y el transporte.
El mensajero a caballo, o Pony Express en la jerga estadounidense, fue reemplazado por el telégrafo, la radio, el teléfono, la televisión y, finalmente, Internet. Los viajes a caballo fueron sustituidos por barcos más rápidos, trenes y, con el tiempo, el avión. A lugares exóticos que antes requerían meses de viaje, ahora se podía llegar en un día como máximo. ¿Por qué había surgido la insurrección, tras 3 siglos de relativa paz? Porque la gente de las colonias exteriores temía a los lejanos supervisores de la tierra, separados por meses de viaje. Figuras sin rostro ni voz a las que nunca habían conocido, con las que nunca habían compartido un café y de las que nunca se habían percatado de que eran tan humanas como ellos. El verdadero motor de la insurrección no fueron los líderes carismáticos, las muertes violentas ni las grandes ideas políticas. Fue la inmensidad del espacio y la baja velocidad del motor Shao Fujikawa. Si querías comunicarte con alguien de otro planeta, escribías una carta y la enviabas a bordo de una nave. Podía llegar en tan solo unas semanas. Si querías comunicarte cara a cara, tu única opción era viajar tú mismo, una opción costosa y aún más lenta. Desde la colonia más lejana de Harvest hasta la Tierra, el planeta natal, podía tardar más de 6 meses. Distancia y falta de familiaridad. A pesar de todas las innovaciones tecnológicas del siglo XXV, nuestras capacidades relativas en comunicación y transporte habían retrocedido hasta el metafórico Pony Express. Generaciones enteras habían crecido en un solo mundo y temían a los extraños de otros mundos, sin darse cuenta de que estos podrían pensar lo mismo. Y aún así, la gente se preguntaba cómo había comenzado la insurrección. Llevaba mucho tiempo al tanto de este problema. Lo temía, y mis temores se habían hecho realidad. Las llamas de la guerra civil se elevaban cada vez más, hasta que la mayor civilización que la humanidad jamás había visto estaba a punto de colapsar por la misma psicología y lógica que había condenado a civilizaciones mucho más pequeñas, pobres e ignorantes. Así pues, dediqué mi vida al estudio de la comunicación y el transporte. Terminé el bachillerato a los 12 años, obtuve mi licenciatura a los 14 y estaba ultimando mi primer doctorado en física del espacio deslizante a los 18. Durante ese tiempo, obtuve algunos títulos menores y me centré exclusivamente en resolver el gran desafío de nuestro tiempo. Si nuestros motores de viaje espacial fueran más rápidos, si tuviéramos comunicaciones FTL, o si pudiera conseguir ambas cosas, entonces la causa principal de esta insurrección desaparecería. La alienación se disiparía. El turismo aumentaría. El Consejo de Seguridad de la ONU sería testigo de un auge económico no visto desde los albores de Internet, ya que sus miembros recordarían que todos eran humanos, todos hermanos y hermanas. No fui un traidor a los principios del libre mercado. Seguía manteniendo esas ideas con firmeza. Pero para que exista un libre mercado, primero debe haber facilidades de comunicación y transporte. Durante mucho tiempo soñé con provocar mi propia revolución. Con garantizar al resto del UNS la oportunidad de ser libres y prósperos. Con un universo donde los alimentos de lujo pudieran enviarse de cualquier mundo a cualquier otro. Donde la gente pudiera vacacionar sin perder meses en criosueño. Donde la economía creciera tanto que un pasatiempo especializado tuviera un mercado lo suficientemente grande como para sustentar a sus creadores obsesivos. Una nación tan avanzada que cualquiera podía vivir en cualquier lugar, visitar cualquier planeta y trabajar de cualquier manera imaginable. Y ahora, a los 25 años, por fin tendría mi oportunidad. El viaje pasó rápido. Al parecer, mi trabajo había llamado la atención de personas de muy alto rango. El Comando Espacial de las Naciones Unidas había asignado una nave de mensajería de la clase Vancouver para mí. El comandante a bordo se ofreció a transportar todo lo que necesitara, incluso muebles. Por supuesto, decliné amablemente. Estaba acostumbrada a viajar ligera y no quería dar una mala primera impresión como una diva. Sin embargo, un oficial del UNS no se ofreció casualmente a alojar cargas sobrante a bordo de un buque de guerra en servicio. Obviamente, mi empleo en el UNS ya estaba asegurado. Claramente, lo tenía todo resuelto. Nuestra llegada al sistema Epsilon Eridani II fue rápida, pero no del todo de mi agrado. Congelar criogénicamente a los pasajeros era una forma lógica de evitar el envejecimiento de la población espacial, pero convertía el viaje interestelar en un caos desorientador y confuso. Nos metían a toda prisa en las cápsulas criogénicas, nos sumergían en un lago helado y, un segundo después, salíamos como un polo de hielo, habiendo desaparecido varios meses. A diferencia de los viejos tiempos de los viajes transoceánicos, esto eliminaba la posibilidad de aclimatarse gradualmente al viaje.
Aún así, era mejor que un viaje en tren accidentado al frente, y no estaba viajando en un vuelo comercial. Las grandes distancias en el espacio a menudo hacían que las vistas fueran monótonas o aburridas, pero mientras nos adentrábamos en el sistema para acoplarnos a una estación orbital, vi cómo nuestro destino crecía rápidamente, pasando de ser un punto gris a un imponente castillo repleto de torretas de cañones. Su diseño estaba entrecruzado con vigas de soporte y espacios vacíos para muelles de acoplamiento, lo que le daba la apariencia de una enorme letra H, o de una valla de estacas particularmente gigantesca. Las fragatas cercanas eran casi 500 metros de acero plateado. No pude evitar mirarlas fijamente a través de la pantalla de la terminal de mi camarote mientras las pasábamos en su patrulla. Su forma angular se veía desfigurada por una sección central cuadrada, lo que les daba un aspecto decididamente utilitario, de no ser por los elegantes motores gemelos que impulsaban las naves. Mis ojos se detuvieron en ellas mientras continuaban su camino, y sentí, una vez más, una punzada persistente. Mientras nos acercábamos, contemplé un enorme crucero que estaba siendo sometido a algún tipo de mantenimiento. Tenía un diseño peculiar, que no había visto antes, y medía bastante más de 1 kilómetro de largo. Era relativamente estrecho en la proa, pero se ensanchaba hacia afuera a medida que la quilla se extendía hacia la popa. Parecía como si una montaña hubiera sido ahuecada, extraída de la corteza terrestre y colocada de lado. Nuestra desaceleración nos estaba generando fuerzas G, pero las ignoré gracias a mi amplia experiencia y, en cambio, me concentré en mover las cámaras del mensajero de un lado a otro, inspeccionando las chispas brillantes que eran los estibadores con trajes espaciales, zumbando alrededor del crucero como abejas obreras alrededor de una colmena. Esta era mi vida ahora, me di cuenta de repente. 10 años de crianza rural en una familia que no entendía cómo lidiar con mi actitud, lo que me llevó a refugiarme en el autoaprendizaje. 8 años viviendo en residencias estudiantiles y en los pasillos de la universidad. 7 años alquilando una vivienda para profesores invitados mientras me esforzaba por obtener 2 doctorados más. Y aquí estaba yo, de nuevo en el ejército. No. Yo era científico. Era un investigador civil al que el gobierno simplemente le pagaba por realizar mi investigación. Crearía motores Shao Fujikawa más rápidos. Impulsaría nuestras inteligencias artificiales. Inventaría un dispositivo de comunicaciones más rápido que la luz. No me dejaría condenar a los desoladores desiertos del frente. No me dejaría asfixiar por la cadena de mando militar. Iba a tener un buen apartamento. Iba a adoptar un gato. Iba a salvar nuestra civilización de las acciones iracundas de disidentes paranoicos y burócratas tacaños. Contemplé el mármol azul verdoso que se extendía bajo mis pies. Sería mi hogar durante muchos años. Era un paraje agreste e inhóspito, pero también el corazón palpitante del ejército de Launsk. Me vendría de maravilla. Atracando en el ancla número 9, exclamó el comandante por el intercomunicador de la nave. Bienvenido a Reach, Dr. Halsey. Parecía que el Lunsk había sopesado cuidadosamente su enfoque para contratarme. Los mimos que había recibido hasta entonces habían llegado a un abrupto final. Me sacaron a toda prisa de los estrechos espacios de Anchor 9 y me subieron a una nave de descenso Pelican sin lujos ni comodidades, y me llevaron a la superficie en una maniobra de reentrada a toda velocidad. Lógico por su parte. Si hubieran seguido adulándome, solo habrían transmitido que yo era importante y que, por lo tanto, podía exigirles más en la próxima negociación. En cambio, me cortejaron inicialmente y luego abandonaron las apariencias en el último momento, apenas unas horas antes de mi entrevista. El Consejo de Seguridad de la ONU era una organización militar además de civil, y este enfoque lo recordaba a todos. El ejército no se adapta a un empleado. El empleado debe adaptarse al ejército. En un entrevistado normal, sin duda sería efectivo. Por desgracia para ellos, yo ya había estado en el ejército, en un entorno de tal rigor disciplinario que no me intimidaba. ¿Y qué si tenía que sentarme en un asiento de metal frío, sujeto con un arnés mientras la nave de descenso se estrellaba contra la atmósfera, temblando y aullando todo el tiempo? Menudo lujo era que me hubieran dado un arnés. Sabía perfectamente lo importante que era para mí el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU. Sabía profundamente cuántas vidas salvaría mi trabajo si tan solo contara con su respaldo. Pero ahora, mientras el Pelican abría su escotilla trasera, dejando entrar el aire frío y revelando el magnífico paisaje, me preguntaba si el Lunsk era tan consciente de lo que estaba en juego como yo. Si sabían lo vital que era para ellos, ¿por qué otra razón sentirían la necesidad de ponerme a prueba de esta manera?
¿Para recordarme su propio poder y fuerza? Uno no se pavonea delante de un posible candidato para el puesto de conserje. Y esto era sin duda una forma de presumir. Enclavado en los valles repletos de cedros, bajo la atenta mirada de las montañas de granito cubiertas de nieve, se encontraba mi destino. El complejo militar de Irlanda. Densos grupos de barracones. Campos de tiro. Plazas de armas. Hileras interminables de aeródromos. Imponentes edificios administrativos. Gruesos muros con lanzamisiles y artillería antiaérea. Habían creado un paraíso militar en medio de las alturas alpinas. Era un campo de entrenamiento vital, un centro administrativo insustituible y un refugio invernal natural para los almirantes del Fleetcom, todo en uno. Nos aproximamos para aterrizar, y el chorro de agua a presión onduló sobre el hormigón limpio cuando el Pelican tocó tierra. Un oficial subalterno ya me estaba esperando cuando bajé del Pelican y puse un pie en la superficie del planeta. Doctora Halsey. Gritó por encima del rugido de las turbinas de los reactores de fusión. Bienvenida a Reach. Por aquí, por favor. Asentí con la cabeza y di un paso al frente con expresión firme. El joven oficial me condujo al interior, resguardándome de la intemperie, hacia un ascensor. Una vez dentro, me peiné frente a un espejo cercano, dejándome el pelo como de costumbre. El ascensor no subió, sino que bajó. No había ningún panel de instrumentos que indicara cuántos pisos teníamos ni en qué planta nos encontrábamos. Tras una espera inusualmente larga, las puertas se abrieron y el agente me condujo a un pasillo discreto y sin ningún rasgo distintivo. No había números ni letreros en las puertas, ni señales de vida ni información que pudiera ser útil. Finalmente, al final del pasillo, el joven oficial se detuvo y me hizo un gesto para que continuara. Más allá se extendía un enorme anfiteatro. Una docena de filas de asientos rodeaban un escenario central, con capacidad para cientos de personas. En él solo había 5 personas, 4 sentadas y una que se levantó para saludarme. El hombre de pie vestía un uniforme militar gris y lucía 2 estrellas doradas en el cuello. Los otros 4 llevaban uniformes militares negros y, para mi sorpresa, ninguno lucía insignias de rango. Doctora Halsey, dijo el hombre vestido de gris, asintiendo respetuosamente mientras yo bajaba los escalones hacia ellos. Bienvenido. Soy el vicealmirante Keller. Un placer, almirante, respondí. Como ya sabes, te hemos invitado aquí para hablar sobre tu investigación, dijo Keller, mientras me indicaba que subiera al escenario y volvía a su asiento. Por supuesto, respondí, tomando mi lugar en el pequeño podio. Estoy a su servicio. Nos interesa especialmente cómo se relaciona su investigación con los hallazgos de Carver, dijo uno de los hombres uniformados de negro, mirándome con ojos fríos y sin presentarse. ¿Hallazgos de Carver? ¿Qué demonios eran esos? Me temo que no me suena ese nombre, admití, mirando a cada uno de los hombres allí reunidos. No deberías estarlo, dijo el hombre. Es una teoría muy marginal, pero aquí en ONI creemos que el Dr. Carver fue bastante visionario. Sentí un nudo en el estómago y no pude evitar apretar los labios, en una señal visible de mi malestar. Sin presentaciones. Sin insignias de rango. Sin tarjetas de identificación. Reach era la base naval de Lunsk más grande que existía, y dondequiera que iba la armada, también iba su servicio de inteligencia. La Oficina de Inteligencia Naval. Un nombre tan simple para una organización tan vasta y poderosa. La ONI era el coco de la insurrección, y la propaganda interna no tardó en tacharlos como los peores infractores morales de un sistema en decadencia. Un pensamiento cruzó por mi mente. El comandante de la nave de mensajería se había ofrecido a llevarse todo lo que necesitaba, incluso los muebles. Creí que Lunsk intentaba congraciarse conmigo. Pero ahora me di cuenta de que no tenía ningún vínculo con el mundo exterior. Al fin y al cabo, mi vivienda me la habían proporcionado las universidades para las que trabajaba. Mi familia llevaba mucho tiempo muerta. Y si no se trataba de la amabilidad de Lunsk, sino del deseo de la ONI de borrar cualquier rastro de mi existencia. De repente, me di cuenta de que si el Consejo de Seguridad de la ONU quería que desapareciera, jamás saldría de esa habitación. ¡No! Me reprendí a mí misma, procurando no mostrar mi agitación interior. No, el Consejo de Seguridad de la ONU no era ese tipo de gobierno. La ONU podría ser, hipotéticamente, tan corrupta como cualquier organización de inteligencia, pero estaba controlada por leyes, reglamentos y sus supervisores en la armada regular. En el podio encontrarán un resumen de los hallazgos de Carver, continuó el funcionario de la ONU. Por favor, tómense un minuto para leerlo.
no necesitarán más que conocimientos básicos para comprender cómo se relaciona con su investigación. Sonreí levemente y asentí con la cabeza al hombre, notando que el vicealmirante Keller permaneció en silencio durante todo el intercambio. ¿Estaba Keller a cargo de esta entrevista? ¿Lo estaba el oficial de la ONI? Quizás alguno de los otros, ninguno de los cuales había dicho nada. Me recordé a mí mismo que las preocupaciones persistentes no tenían importancia. Esta era mi oportunidad de marcar la diferencia en el mundo, y me negaba a permitir que las dudas humanas la arruinaran. Bajé la mirada hacia la pantalla holográfica del podio y comencé a leer. Menos de un minuto después, sentí ganas de maldecir mi compostura frente a los oficiales. Los hallazgos de Carver. ¿Qué nombre tan ridículo para esta pseudociencia sin sentido? Un descenso nihilista hacia el olvido, donde la única vía de escape son actos horribles e inmorales. Claramente, obra de un necio demasiado obsesionado con su propia gloria o demasiado engañado como para darse cuenta de cómo su depresión había contaminado su trabajo. Esto no era investigación científica. Era basura. Debería haber aparecido en una revista sensacionalista, no aquí, en una sala dedicada a informar al alto mando. Quise levantar la vista de la página que tenía fija en mí y preguntar cómo demonios mi investigación podía estar relacionada con esta abominación de la ciencia, cuando de repente lo comprendí. Por supuesto, mi investigación estaba relacionada. No, más que eso. Mi investigación era la solución obvia. Los hallazgos de Carver, como si se tratara de un hecho, del descubrimiento de una ley natural de la física o de un tesoro arqueológico perdido, fueron la obra de toda una vida de Elias Carver, doctor en ciencias políticas y sociología. La publicó en 2491, justo un año antes de mi nacimiento, y dedicó el resto de su vida a intentar convencer al Consejo de Seguridad de la ONU de la importancia de su trabajo, hasta su suicidio en 2509, hace apenas 8 años. El resumen informativo sobre las conclusiones estaba claramente destinado al uso interno de la Oficina de Inteligencia Naval e incluía la suposición, con un alto grado de certeza, de que el suicidio de Carver fue causado por la culpa que sentía por no haber podido evitar que la predicción se hiciera realidad. Sí, así es. Su predicción. En resumen, las conclusiones de Carver predijeron que las protestas en las colonias exteriores pronto se intensificarían y que el uso firme de la fuerza militar autoritaria era la única manera de prevenir una guerra civil vasta y destructiva. Y eso ni siquiera fue lo peor. Carver no se limitó a fundamentar esta creencia en un análisis sociopolítico del pasado ni a especular sobre un posible escenario futuro. En cambio, Carver había escrito un algoritmo predictivo e insistía en que su algoritmo demostraba que dicha guerra civil era completamente inevitable. Según el modelo de Carver, la única solución era una mano dura e inflexible. El Comando Espacial de las Naciones Unidas debía usurpar de inmediato todas las legislaturas y gobernadores coloniales, sustituirlos por oficiales militares de confianza, crear guarniciones militares permanentes y declarar la ley marcial en todos los mundos de las colonias exteriores. Cuanto más rebelde sea el mundo, más brutal será la respuesta propuesta. La suspensión de derechos comenzaría con el habeas corpus y la posesión privada de armas progresaría rápidamente hacia la libertad de circulación y, en los peores casos, permitiría la ejecución sumaria por la mera sospecha de colaboración con los rebeldes. Si no hubiera estado frente a un vicealmirante muy serio, me habría convencido de que esta teoría era propaganda insurreccional. Otro ejemplo de la táctica habitual de infundir miedo. Inventar mentiras sobre las políticas y tácticas propuestas por el enemigo para hacerlo parecer un monstruo. El mayor defecto de esta supuesta obra científica radicaba en su afirmación de inevitabilidad. Afirmaba que, sin opresión, la resistencia no haría más que crecer. Como si la opresión no fuera el combustible más potente para avivar las llamas de la rebelión. Ahí es donde entró en juego mi investigación. Las colonias exteriores no eran universalmente rebeldes. Incluso la colonia más rebelde probablemente contaba con menos del 10% de apoyo político a la insurrección. Sin duda, el número de los más radicales que se alistaron para bombardear cafés y tomar rehenes era aún menor, pero las colonias tampoco condenaban unánimemente a los insurgentes. La mayoría de la gente no era ni de las colonias ni patriota de Lunsk. Estaban preocupados, temerosos y desinformados. La triste realidad es que una parte considerable de la humanidad puede ser convencida de casi cualquier cosa si se la aborda de la manera adecuada. Esto no se soluciona haciendo que la humanidad sea menos ingenua o más escéptica, porque no se puede cambiar fundamentalmente la psicología humana.
Las filosofías colectivistas han intentado lograrlo durante siglos, recurriendo a todo tipo de métodos, desde el soborno hasta el genocidio, y simplemente no funciona. Lo que sí se puede solucionar es su conocimiento específico de una situación. No mediante conferencias o educación, porque eso se presta fácilmente a la propaganda, sino a través del transporte y la comunicación. El temor a los seres sin rostro de otros planetas se mitiga aumentando el transporte hacia ellos, facilitando el comercio entre empresas y permitiendo que la gente común visite otros planetas y vea que son como ellos. Esto fomenta un crecimiento que une a las comunidades, dificultando que se desprecien y ataquen entre sí. Las mentiras se propagan con suma facilidad cuando la comunicación es limitada, ya sea intencional o involuntariamente. Esta es la tarea más sagrada del periodismo y, por supuesto, una de las razones por las que los mentirosos los temen y los codician. La propaganda no es más que una perversión de esa tarea sagrada. Quien controla una fuente limitada de comunicación tiene poder sobre la verdad. Pero cuando la comunicación aumenta, ese control pierde su valor. ¿Mi investigación detendría la insurrección actual? Sí, lo haría. No de forma instantánea, sino metódica. Y, sobre todo, de forma permanente. Todo movimiento político es, en esencia, un fuego. Ese fuego puede persistir durante años, décadas, incluso siglos, si se gestiona cuidadosamente la cantidad de combustible que se le suministra. La opresión es más combustible para ese fuego, ya que, obviamente, a nadie le gusta ser oprimido. Más motivos de queja que pueden ser instrumentalizados por los propagandistas. La única forma de apagar un incendio es privarlo de combustible. Los últimos remanentes de la insurrección podrían seguir luchando hasta la muerte, pero ya no recibirían suministros de contrabandistas, ni reclutarían a más víctimas enfurecidas, ni obtendrían información filtrada de informantes afines. Fascinante, dije, levantando la vista de la pantalla holográfica. Si bien, por supuesto, no puedo verificar la legitimidad del modelo matemático del Dr. Carver, sin duda puedo creerlo basándome en mi propia experiencia personal de haber crecido en las colonias exteriores. Puras mentiras, por supuesto. Aún así, uno no le dice a un posible empleador que es un idiota por creer en pseudociencia. También veo cómo mi propia investigación se relaciona con este dilema, continué, asegurándome de mirar a cada uno a los ojos. Si me permiten explicar brevemente mi trabajo, puedo explicar cómo la financiación sería. Gracias, doctora Halsey, interrumpió el vicealmirante Keller. Ya hemos revisado su trabajo y estamos completamente de acuerdo con usted. Parpadeé y, a pesar de mis mejores esfuerzos, no pude ocultar por completo mi sorpresa. Oh. Respondí instintivamente. Gracias. Ya hemos comenzado con su proyecto, continuó Keller. Contará con un complejo exclusivo aquí dentro del complejo militar Igland, con varias instalaciones. La financiación será aprobada bajo la supervisión de la ONI, pero será considerable. Obviamente, nos interesa mucho su éxito. Apreté la mandíbula con fuerza para que no se me abriera. Era una profesional, y si el Consejo de Seguridad de la ONU quería gastar generosamente en mi beneficio, eso solo podía ser positivo. No me quedaría boquiabierta como una estudiante sorprendida. Ya se ha formado un equipo militar, añadió el espía de la ONI, asintiendo solemnemente. Contarás con aproximadamente 100 personas en tu proyecto. También hemos reunido a los coautores de tu artículo y al personal de apoyo científico necesario para ti y ellos. Por supuesto, dirigirás el proyecto como su responsable. ¿Coautores? Abrí la boca un instante para preguntar, pero la cerré de nuevo por reflejo. No había colaborado en la redacción de ninguno de mis artículos de investigación. Las referencias bibliográficas sí. Basándome en el trabajo de otros, por supuesto. Esa era la naturaleza de la autoría científica. Pero nunca había tenido un solo coautor en ninguno de mis artículos. Todos y cada uno de ellos los había escrito yo solo. ¿Qué demonios? En breve le entregaremos su contrato, no es que nos preocupemos por usted, dijo Keller con una sonrisa extraña. Pronto descubrirá que a los burócratas les encanta ponerle toda la íntegra a los papeles. Sí, bueno, los burócratas son burócratas, logré responder, mientras seguía tratando frenéticamente de averiguar a qué documento podrían estar refiriéndose. En efecto, asintió Keller, poniéndose de pie, seguido de cerca por los oficiales de la ONI. Gracias, Dr. Halsey. Su trabajo aquí garantizará el futuro de nuestra especie. Los oficiales de la ONI comenzaron a salir en fila, subiendo las escaleras, mientras Keller se acercaba al escenario y extendía la mano.
La memoria muscular me guió a su mano. Mis funciones cerebrales superiores ciertamente no estaban a la altura, por muy concentradas que estuvieran en la tarea vital de discernir qué documento, precisamente, me había brindado la oportunidad de mi vida. No te preocupes por las etapas iniciales, dijo Keller, estrechándome la mano con firmeza. Ya hemos reunido a los sujetos de prueba. ¿Sujetos de prueba? Pensé para mis adentros, abriendo los ojos involuntariamente. Mi mente rechazó la idea y, en cambio, me recordó algo que Keller había dicho anteriormente. Coautores. Había mencionado a los coautores. Yo nunca había sido coautor de un artículo. Bueno, no era un trabajo serio, pero ese era una broma. Estábamos borrachos. Nos reíamos de lo que haríamos con fondos ilimitados. Como malgastar el dinero del gobierno en un proyecto frívolo de supersoldados con todos los artilugios imaginables. Se me heló la sangre. Oh no. El estruendo de una alarma desconocida me despertó. Me di la vuelta en la cama y, adormilado, le di un golpe al aparato que me molestaba. Bostecé mientras me despertaba lentamente, frotándome un ojo. Algunos podrían creer que años de experiencia en combate harían a una persona nerviosa, asustadiza y fácilmente despertable por las alarmas. No se equivocaban, pero yo había vivido muchos años desde mis días en las trincheras. Mis instintos se habían debilitado, pero el deseo de dormir propio de un soldado seguía intacto. Aún así, pensé mientras ponía los pies sobre la alfombra, había algo extraño en todo esto. ¿Había comprado una alarma nueva? No lo había hecho, pero había estado de viaje, y no era inusual que las residencias universitarias incluyeran ese tipo de aparatos. Eso explicaría la habitación desconocida que me rodeaba. Estaba en otra universidad. En algún lugar más cercano a la Tierra, recordaba vagamente. Me las apañaba como podía en mi rutina matutina en el baño contiguo. Me lavé la cara, me sequé con la toalla, me cepillé los dientes, me arreglé un poco el pelo, y ya estaba en camino a tener la mente despejada y lista para seguir con mi día. Al menos, una vez que me arreglé estas ojeras. Uf. ¿Qué hice anoche para merecer semejantes signos de estrés? Busqué mi neceser de maquillaje, sin dejar de mirarme al espejo con el ceño fruncido. Un poco de corrector, para que nadie viera mi fealdad. Apenas había tocado el tubo con los dedos, cuando los recuerdos de ayer volvieron a mí, lanzando un saludo naval en mi cerebro primitivo. La caja se me resbaló de los dedos, repentinamente entumecidos, y se estrelló contra el suelo, abriéndose con un estrépito. Mis ojos se deslizaron lentamente desde mi aterrorizado reflejo hasta el emblema grabado en la esquina del espejo. Una pirámide monocromática partida en dos, con un punto negro en el centro y letras grandes debajo. Oficina de Inteligencia Naval del Consejo de Seguridad de la ONU. Oh, susurré, sibilantemente. Estuve a punto de soltar una palabrota, pero ese logo siniestro me hizo contenerme. Llámalo paranoia, pero si veo el logo de un servicio de inteligencia en el espejo del baño, doy por hecho que es un espejo unidireccional. Epsilon Eridani II. Allí me encontraba. El corazón palpitante de Lunsky, sede de su servicio de inteligencia secreto y silencioso. Y, durante los próximos 10 años, será mi nuevo hogar. Salí del baño aturdida, con los pies descalzos deslizándome sobre la alfombra reglamentaria. En un escritorio lateral estaba el contrato de trabajo, ya firmado, por supuesto, y allí, en tinta negra y blanca, en papel formal de la vieja escuela, se cernía la sentencia de muerte de mi carrera y el fin de todos mis ideales. 10 años de servicio en el Consejo de Seguridad de la ONU. 10 años de investigación de vanguardia. 10 años de abuso infantil. ¿Sería esta la venganza del ser décimo? Me pregunté, mientras mis dedos fríos pasaban las páginas. Me había puesto a prueba en mi vida anterior, una vida de violencia sin sentido. Estaba convencido de que le gritaría si me ahogaba en sangre y vísceras. En cambio, le escupí en la cara y aprendí a nadar. Cuando el mundo intentó aplastar mi espíritu y matar mi cuerpo, respondí aplastando y matando primero el suyo. En ese mundo despiadado, fui un luchador profesional, obediente a las órdenes de mis amos terrenales, todo para sobrevivir a las pruebas de lo falso divino. Pero en esta vida, creí ser libre. Ingenuamente, pensé que, con mi rápida acción para escapar de la vida que me había destinado, había vuelto a frustrar los planes de ese demonio mentiroso. Mi suposición de que deseaba que me convirtiera en un terrorista resentido había sido errónea. ¿Cómo pude ser tan ciego?
Una vez reprendí a ese monstruo incompetente por su incapacidad para comprender los fundamentos de recursos humanos. En aquella vida anterior, demostré su incompetencia. Sin embargo, durante los últimos 25 años, no había considerado la posibilidad de que el ser décimo pudiera haber aprendido de su error y haber dedicado más esfuerzo a mi condenación. Y así lo hizo ese espíritu demoníaco. Había planeado mi vida con tanto cuidado, perseguido mis metas con entusiasmo y tratado de ayudar a la gente de mi nuevo universo con los escasos dones que poseía. Pensar que 2 décadas de duro trabajo y planes ingeniosos pudieran venirse abajo por una mala decisión de una sola noche y unas copas. Miré fijamente la 13ª página de mi pacto con el diablo, y allí, en lenguaje claro y conciso, estaba mi pecado. A cambio de los términos, el salario y las condiciones antes mencionados, debía supervisar la ejecución del programa experimental detallado en el siguiente documento de investigación: Mejorando la humanidad. Un enfoque multidisciplinario para el desarrollo de supersoldados genéticamente modificados con sistemas neuronales de IA integrados y tecnología avanzada de armaduras de combate, por los doctores Halsey, Meyer, Wu y Sullivan. Técnicamente, fue el primer trabajo de investigación que cualquiera de nosotros escribió como doctorando. ¿Cómo no iba a serlo? Lo escribimos el mismo día que obtuvimos el título, mientras lo celebrábamos borrachos. Una broma. Eso era todo al principio. Estaba feliz tanto por haber obtenido mi doctorado como por haber alcanzado la mayoría de edad para beber alcohol. Mis colegas, algunos de los pocos candidatos a doctorado en la Universidad de las Circunstancias que habían sido amables con un joven prodigio como yo, se habían mostrado igualmente eufóricos. Fue una noche maravillosa de charla y copas en la casa alquilada de Steve Sullivan. Imaginamos nuestras vidas futuras, especulamos sobre cómo podríamos contribuir al progreso de la humanidad. Debatimos, con buen humor, sobre cuál de nuestros diversos campos resultaría ser el más importante. Entonces, uno de nosotros, no recuerdo quién, fue quien inició la conversación. Cuando todos seamos investigadores famosos, nadaremos en dinero de subvenciones, había dicho, riéndose un poco mientras bebía su sidra. ¿Qué haríamos con todo eso? ¿Con dinero ilimitado? Todos teníamos nuestras ideas. David Meyer había hablado extensamente sobre la comprensión psicológica que podría revolucionar todos los aspectos de la vida humana, si tan solo pudiéramos financiar su proyecto para comprender plenamente los misterios y las neurosis de la mente humana, combinando las dos mitades de la psicología, tanto la social como la biológica. Steve Sullivan había detallado sus planes para dar paso a un mundo de exoesqueletos y armaduras de poder, capaces de realizar paracaidismo de reentrada con fines recreativos, levantar tanques y mejorar el cuerpo humano más allá de los mejores atletas olímpicos, esbozando un mundo de placas elegantes y cuerpos reforzados. Paul Wu había soñado aún más lejos, desdeñando por completo la necesidad de asistencia eléctrica, y esbozó una imagen de la humanidad misma elevándose más allá de sus límites más lejanos, de la mejora genética de cada ser humano, erradicando enfermedades y haciendo que el ser humano promedio fuera tan inteligente y fuerte como los mejores atletas y científicos. Y me burlé de mis 3 amigos, y les exigí en voz alta que me explicaran por qué carecían tan lamentablemente de imaginación. Me pidieron mi respuesta, con una sonrisa y buen humor. ¿Qué grandes logros podría alcanzar con un presupuesto ilimitado para campos tan aburridos como la física de Shao Fujikawa y la mera inteligencia artificial? ¿Por qué limitarnos a un solo campo? Respondí, apoyando un pie en la mesa de centro y ordeñando la vaca gigante, mientras pronunciaba las fatídicas palabras que nos condenaron a todos. ¿Cuándo podríamos combinar nuestros campos y malgastar aún más de ese presupuesto ilimitado? Por supuesto que estaban interesados. Discutir sobre cuál era el mejor campo de estudio era un tema ya muy trillado. Planificar la forma más óptima de malgastar fondos públicos era un tema nuevo, teñido de un toque de sacrilegio y un entusiasmo exótico. ¿Qué tan poderosa podría ser una armadura de poder si incluso el humano común que la usa estuviera genéticamente modificado? ¿Cuánto más efectiva sería si contara con la mejor educación del mundo, cuidadosamente diseñada para inculcarle la mentalidad óptima? ¿Y si tuviera una conexión neuronal permanente con una inteligencia artificial dedicada exclusivamente a ayudarlo a pilotar dicha armadura? Lo que más nos preocupa es cómo malgastar la mayor cantidad de dinero posible. ¿Por qué dedicar esta obra maestra a simples soldados? ¿Y si también fueran oficiales, ingenieros, médicos, pilotos, científicos? Piensen en el presupuesto de entrenamiento necesario para tener supersoldados multidisciplinarios con armadura de exoesqueleto.
Incluso especulamos con la posibilidad de que, si insistíamos en suficientes cualificaciones necesarias, podríamos hacer que un solo soldado costara más que una nave espacial. Llegamos a plantear hipótesis tan descabelladas como tecnologías inexistentes sin respaldo científico, como el escudo de energía. Y tal como habíamos teorizado y planeado, hasta altas horas de la noche, dejamos de lado muchos de nuestros escrúpulos moralistas y los sustituimos por el dulce alcohol. David había explicado, casi a medianoche y con un frenético entusiasmo, que los seres humanos eran animales obstinadamente rebeldes que se autoengañaban con delirios de grandeza. Los adultos eran producto de miles de factores psicológicos que los moldeaban, casi todos ellos influenciados por las vicisitudes del entorno y la crianza durante la infancia. La meritocracia no era más que seleccionar a los adultos con las experiencias correctas para, con suerte, lograr la mentalidad adecuada. Pero los niños, en cambio, eran mucho más maleables que los adultos. Toma a un niño e inculca en él las actitudes y la mentalidad correctas. Enséñale a ser soldado, ingeniero, médico, científico. Cumplidor pero creativo, agresivo pero calculador, inteligente pero sumiso. Enséñale durante las décadas necesarias y podrías convertirlo en una obra maestra, como Miguel Ángel esculpiendo su David. Paul había aprovechado la oportunidad. El aumento genético podría ser más estable en un adulto, pero también implicaba lidiar con las consecuencias de la pubertad, riesgos de desnutrición, deficiencias vitamínicas, posibles alergias y más. Y si pudieras seleccionar a tus sujetos de mejora genética de entre toda la población de Lunsk, utilizando las bases de datos genéticas creadas para prevenir brotes de enfermedades en las colonias, la distribución normal de la humanidad ya ha dado lugar a muchísimos individuos excepcionales en los extremos, simplemente por la combinación de valores atípicos estadísticos y el enorme tamaño de nuestra población. Iniciar los procedimientos de aumento durante la pubertad y aprovechar el crecimiento natural. Huesos reforzados con cerámica de carburo para extremidades prácticamente irrompibles. Cócteles de proteínas para inyecciones intramusculares que estimulan el crecimiento y logran una musculatura óptima. Mejoras tiroideas, aumentos de retina e incluso mejora de la velocidad de transmisión del sistema nervioso. Steve Sullivan se había mostrado desdeñoso, alegando la falta de utilidad de las armaduras de combate para niños, hasta que le recordamos a ese borracho que eran niños en entrenamiento y que algún día serían adultos entrenados. Imagínate, le propusimos, qué clase de trajes asombrosos se podrían diseñar para soldados de 2 metros de altura, con tiempos de reacción inferiores a 20 milisegundos, cuyos huesos no pudieran romperse por la extrema tensión de los músculos artificiales que los rodeaban. Capaces de aprovechar todo el potencial de sus diseños de armadura de combate más sofisticados, sin que ello suponga ninguna reducción de capacidad para pilotos mal entrenados o mal equipados. Y en lo personal, la integración de las inteligencias artificiales. Todos conocíamos bien la enorme utilidad y eficiencia de las IA tontas dedicadas, pero ¿qué pasa con las IA inteligentes, mucho más capaces y mucho más caras? Si el objetivo era derrochar dinero, exigir una IA inteligente para cada supersoldado duplicaría fácilmente el precio por unidad. Tan solo una costaba casi lo mismo que un pequeño buque de guerra. ¿Y si fueran docenas? El coste de integrar una tecnología tan avanzada en un dispositivo tan pequeño como una armadura de combate sería igualmente catastrófico. Y ni hablar de los desafíos médicos que supone integrar los cálculos ultra rápidos de una IA inteligente en un implante neuronal compatible sin dañar gravemente el cerebro del usuario. Estábamos casi regodeándonos a la 1 de la madrugada cuando me di cuenta de lo estúpidos que habíamos sido. En un instante, mi júbilo se desvaneció y los reprendí a todos, alternando airadamente entre el inglés y el alemán, mientras los reprendía a cada uno por turno, y luego, con la furia de una conciencia culpable, me critiqué a mí mismo por encima de todo. Habíamos elaborado un centenar de detalles de nuestro programa teórico para secuestrar niños, adoctrinarlos para convertirlos en supersoldados, torturar sus cuerpos para convertirlos en los componentes perfectos para una cirugía exploratoria transhumanista radical, equiparlos con exoesqueletos de armadura motorizada apenas imaginables según los estándares actuales, y combinar sus mentes con computadoras avanzadas con autoconciencia. Pero les espeté con rabia a sus caras divertidas, no habíamos considerado una doctrina táctica. ¿Cómo utilizaría el gobierno a estos supersoldados? ¿Qué misiones se beneficiarían más de la eficiencia de desplegar tales obras maestras? ¿Dónde se entrenarían? ¿Cómo se entrenarían? ¿Qué armas portarían? ¿Qué tácticas emplearían?
¿Cómo podríamos exprimir hasta la última gota de valor de décadas de inversión económica en un soldado que podría morir en su primer combate por un misil o proyectil de artillería desafortunado, desperdiciando así todos nuestros esfuerzos? Caí en un estado tan maníaco que mis colegas y amigos supusieron que estaba bromeando, y respondieron jurando que no se habían atrevido a poner en duda mi experiencia sugiriendo tales cosas, cuando claramente era mi trabajo. ¿Quién más, se habían reído, podría crear ese tipo de estructura militar para nuestros hipotéticos experimentos de $1.000 millones? En aquel momento, en mi estupor, pensé que la broma era a costa de ellos. No sabían, ni podían saber, que yo tenía experiencia previa. Y así, nos pusimos a plasmar nuestro trabajo por escrito, como científicos locos en las peores novelas de ficción barata. Nos habíamos puesto tan nerviosos que nos contagiábamos la energía unos de otros. Cuando alguno de nosotros flaqueaba en su puesto de trabajo, dictando o haciendo diagramas, los demás se abalanzaban sobre el rezagado y lo motivaban con una combinación de insultos, halagos, alcohol y cafeína. Al llegar la mañana, nuestra nefasta combinación de frenesí alcohólico y mentes intelectuales liberadas de la moral había dado como resultado un hipotético artículo académico. Incluso insistí, brindando solemnemente por última vez mientras los rayos del sol se filtraban por las ventanas de la casa alquilada, en entregar el trabajo a la universidad. Y ahora, X se vengó. La broma me salió cara. Ya no era un individuo luchando por su propia supervivencia. Ya no era el perro con correa que se alistaba voluntariamente en el ejército. Ya no era dueño de mi destino, capitán de mi alma. Ahora, yo era el monstruo que se cernía sobre el sufrimiento. Sostenía la correa del perro, obligándolo a pelear. Estaba atrapado entre los engranajes de la ONI y los niños a los que me vería obligado a lavar el cerebro y enviar a la muerte. No. ¡No! Sentí ganas de gruñir, pero reprimí ese impulso con mano de hierro. No le daría a ONI el gusto de verme en un momento de debilidad. Me negaba a tener un momento de debilidad. Estaba condenado. Había estado condenado desde el momento en que puse un pie en esa nave de mensajería, para venir a Reach. No era una sensación nueva, ya había estado condenado antes. Una vez me encontré atrapado entre las fauces de dos bestias: la inhumana brutalidad de la guerra de trincheras y los engranajes desalmados de la burocracia. Conocía bien esas cosas. Aún podía desenvolverme en esos entornos. Pero aunque yo pudiera sobrevivir en un lugar así, ¿qué sería de los niños? La ONI, con sus monstruosas maquinaciones, ya había conseguido a los sujetos de prueba. Incluso habían considerado aumentar el tamaño de la clase, posiblemente duplicándolo o cuadruplicándolo, antes de decantarse por mi plan original. Solo habían secuestrado a 75 niños. 75 familias arruinadas, destinadas a destrozarse por la pérdida de sus hijos inteligentes, llenos de vida y maravillosos. No me hacía ilusiones de que esos niños pudieran manejar la situación. Yo mismo apenas logré conservar la cordura en el ejército, y eso que ingresé a una edad avanzada y con mentalidad adulta. Ninguno de ellos contaría con tales ventajas. Serían entrenados por veteranos implacables de las fuerzas especiales de la ONI, los asesinos más despiadados de la galaxia. Serían criados en el seno de operaciones secretas. Fue una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. Los destrozaría a todos, convirtiéndolos en pequeñas tumbas sin nombre, o en restos destrozados de lo que fueron, transformados en seres extraños. Yo había provocado esto sobre esos niños, y estaba condenado a ser el director de su sinfonía de sufrimiento. Fue obra de Ser Décimo. Era demasiado irónico, demasiado aludido a mi experiencia personal, como para que no pudiera ser otra cosa. Pero algo se retorció dentro de mí cuando eché la culpa a ese monstruo. Ser Décimo no fue lo que inspiró la idea de este programa en mí y mis colegas. Fue nuestra decisión de beber en exceso y nuestro fervor emocional. Ser Décimo no nos había obligado a dejar de lado la moralidad en aras de malgastar dinero. Eso se debía a mi propia fascinación por las hipótesis y a mi aversión al gasto público. Ser Décimo no nos había obligado a escribir nuestros horribles pensamientos ni a publicarlos. Eso había sido mi orgullo, mi arrogancia, mi deseo de que se recordara un trabajo de tanta calidad y no se olvidara con la resaca. No podía culpar a ese monstruo de mis propios fracasos. Estaba tan orgullosa de haberme liberado de su control, y no había oído su voz ni una sola vez en esta nueva vida. Había sido yo misma la responsable de esos males. Y aún sin saberlo, sentí que tampoco podía culpar a ese demonio por las decisiones de la ONI. ¿Cómo podría hacerlo, si había visto a tantos generales tomar decisiones que creían lógicas, pero que solo propagaron el sufrimiento de sus soldados?
¿Cómo podría hacerlo, si me había lamentado de que tanto el UNSC como la insurrección no comprendieran que sus prejuicios y creencias provenían del miedo a lo desconocido? Sería hipócrita de mi parte denunciar esa debilidad humana durante la mayor parte de mi vida y luego, en el momento en que caí víctima de la misma debilidad, culpar a influencias sobrenaturales y eximir de culpa a los hombres por sus horribles decisiones. Si era tan débil como para decir eso, bien podría culpar a Ser Décimo por obligar a ese maldito exempleado a arrojarme a las vías del tren. O culparlo por influir en mi decisión de despedir a ese holgazán, después de todo el tiempo que había invertido en intentar ayudarlo a mejorar su desempeño. Sabía que ambas cosas eran completamente erróneas, dada la absoluta incompetencia que había demostrado ese falso dios cuando lo conocí. No. Me negué a seguir ese camino tortuoso y sinuoso. Era libre. Era dueño de mi destino. Era el capitán de mi alma. Y lo mismo ocurría con los agentes y los responsables de la ONI, los hombres que habían visto mi idea totalmente inmoral y habían decidido ponerla en práctica. Evidentemente, los responsables de la toma de decisiones en la ONI eran tan incompetentes como lo había sido el Ser Décimo. Y, sin embargo, ahora estaban a cargo de la crianza de 75 niños. Asentí con la cabeza, mientras la conclusión lógica se hacía evidente. Si no se podía confiar en ONI para criar a estos niños, entonces tendría que hacerlo yo. Sus padres ya no eran una opción, y yo estaba atrapada en esta situación, además de ser en parte responsable de que existiera desde un principio. Después de todo, tenía experiencia en ese tipo de situaciones. Había entrenado a supersoldados anteriormente. A menudo me habían dado órdenes suicidas y las había reinterpretado para asegurar la supervivencia. Y todo lo que costaría, sería una participación voluntaria y entusiasta. Tendría que fingir ser un monstruo inmoral, indiferente al sufrimiento de los niños. Tendría que codearme con tiburones. Tendría que operar dentro de su sistema, su cultura, su creencia en males necesarios. Que así sea. Regresé al baño y comencé mi rutina diaria de higiene. Me duché, me lavé la cara y me cepillé los dientes. Recogí mi neceser de maquillaje, que se me había caído, y disimulé cuidadosamente las señales de mi estrés. Me dirigí al sencillo armario reglamentario y saqué ropa. Me vestí rápidamente, con un estilo pulcro y austero. Necesitaba diferenciarme de los uniformes militares, sin dejar de mostrar disciplina personal. La rutina absorbía toda mi atención. Cuando salí de ese estado de trance, lista para comenzar el primer día del resto de mi vida, me vi reflejada en el rabillo del espejo y me detuve. Al parecer, no importaba cómo me vistiera. Tenía la espalda rígida y la postura altiva. Aunque llevaba la indumentaria de un consultor civil, me sentía como si llevara uniforme, listo para comparecer ante un panel de generales y defender mi decisión táctica. Contuve un suspiro. El regreso a mis hábitos de vida anterior era inevitable. Quizás, con el tiempo, podría verlo como la ventaja que sin duda sería. Ahora que estaba completamente despierto, podía recordar más cosas del día anterior, incluyendo la distribución de la zona y, lo que es más preocupante, el programa de eventos. Mi nuevo hogar era un complejo aislado en lo profundo del complejo militar Fleetcomb, separado de otras instalaciones de la UNSC por las imponentes estribaciones de las montañas Sigland. Estábamos ubicados cerca del fondo de un cañón de poca altura, protegidos de la observación casual por millones de cedros y las cumbres de las propias montañas. Los intentos más decididos de espionaje se verían frustrados por miles de kilómetros de espacio aéreo restringido, con numerosos emplazamientos de misiles tierra-aire ocultos y controlados por IA, y docenas de escuadrones de cazas de la Fuerza Aérea de la UNSC. En otro planeta, tal vez aún podríamos haber sido detectados por satélites espía, pero esto era Epsilon Eridani II, y ningún satélite sobrevolaba Reach sin el pleno conocimiento y aprobación de la UNSC. Era un lugar verdaderamente pintoresco, pero también muy remoto. El único acceso a nuestro valle de entrenamiento era mediante una nave de descenso o una caminata de 80 kilómetros a través de imponentes pasos de montaña y estrechos cañones. Esta última opción era puramente teórica. Ningún ser humano lo había hecho jamás, y por las alturas que había visto durante mi vuelo, no esperaba que nadie lo lograra pronto. Ni siquiera las cabras montesas estaban convencidas de que pudieran hacerlo. El UNSC había colonizado el cañón desde el aire, desplegando recursos desde arriba como si estuvieran colonizando una frontera lejana en lugar de su propio patio trasero. A pesar de la remota y accidentada ubicación, el UNSC no escatimó en gastos para preparar este complejo.
El campo de entrenamiento constaba de una docena de edificios en la superficie y un enorme laberinto subterráneo que los conectaba, excavado en el granito con explosivos de alta potencia y equipo proveniente de las minas de titanio en las zonas bajas de las tierras altas. En caso de la mayor ventisca en un siglo, una incursión hostil o incluso una guerra nuclear sin restricciones, los habitantes del complejo podrían residir a salvo en los túneles subterráneos durante años. La lista de instalaciones era extensa. Había 3 barracones, una vivienda separada para oficiales, 2 comedores con capacidad para toda la población del complejo, 5 auditorios para distintos tamaños de público, 10 aulas, 4 armerías, media docena de gimnasios para todo tipo de ejercicio físico, 2 piscinas, un hospital de campaña totalmente equipado, varios silos profundos con amplio espacio de almacenamiento para todo tipo de suministros, un parque automotor y 2 hangares separados, uno para nuestras naves de desembarco asignadas y otro para visitantes. Los científicos asociados al proyecto no residirían aquí, salvo yo y el personal de psicología. El UNSC podría fácilmente enviar algunas naves de transporte diarias para abastecer a los pocos cientos de habitantes humanos, pero solo mientras no consumiéramos muchos materiales, solo alimentos. Dado que los equipos de investigación intentarían abrir terrenos en media docena de campos simultáneamente, utilizarían muchísimos más recursos y necesitarían instalaciones mucho más especializadas. Esto significaba que tendría que dividir mi tiempo entre 3 lugares diferentes, y no me entusiasmaba la idea de tener que realizar los constantes desplazamientos en aeronaves de despegue y aterrizaje vertical, VTOL, necesarios para tales actividades. El primero, obviamente, sería este complejo de entrenamiento. El segundo serían las instalaciones de investigación que mi proyecto había asumido de sus anteriores ocupantes, ubicadas a 200 kilómetros de distancia, cerca del borde de la cordillera Highland, con auténticas vías férreas e instalaciones de transporte. El tercero, para mi indignación y horror, sería el propio cuartel general de FLECOM y el anexo de la ONI situado debajo, para mantener informada a la misteriosa organización de inteligencia sobre nuestro progreso. Hoy dio comienzo oficialmente mi proyecto de supersoldado, aún sin nombre. Se habían reunido todos los recursos necesarios, se habían asegurado y preparado todas las instalaciones, pero aún quedaban algunos pasos previos a la producción por gestionar antes de que se levantara el telón. Para empezar, tuve que reunirme con mi personal militar y dictar el inicio de los programas de entrenamiento. El documento original especificaba claramente el entrenamiento de los sujetos de prueba, pero solo después de que alcanzaran la edad en la que pudieran desarrollar músculo y habilidades. Las edades más tempranas eran inútiles para lo primero y reducían la efectividad para lo segundo. La única razón para comenzar a entrenar a alguien a los 6 años era por los aspectos psicológicos. Inculcarles un sistema de creencias, entrenar la obediencia mental, cosas por el estilo. Exigirle a un niño de 6 años que hiciera cientos de flexiones todos los días era de poca utilidad, salvo para el sadismo. Como resultado, no habíamos escrito mucho sobre la formación diaria de niños de 6 años. Simplemente qué tipo de mentalidad queríamos inculcar, qué rasgos mentales se fomentarían o desalentarían. Al parecer, escribí al menos una parte anoche, antes de caer rendido en una profunda neblina. No recordaba mucho, pero lo que había escrito aquí parecía estar bien. Podría explicar los detalles a mi equipo en la reunión. Esta era la reunión más importante de mi agenda por una sencilla razón. Los sujetos de prueba debían ser despertados del criosueño hoy. Su entrenamiento comenzaba mañana. Pasarían los próximos 10 años entrenando, día tras día, preparándose para una cirugía de aumento cibernético que aún no existía. Habían sido reunidos durante los últimos meses, en los momentos más oportunos, y simplemente se les había dejado en criosueño hasta que la ONI estuviera lista para abrir sus cápsulas. Como cabría imaginar, a pesar del optimismo de los altos mandos de la ONI, el personal de entrenamiento estaba ansioso por saber cómo debían entrenar a estos niños, dado que dispondrían como máximo de 12 horas para familiarizarse con dicho plan de entrenamiento antes de ponerlo en práctica. Después, más tarde esa noche, les daría un discurso a los niños y les presentaría el programa. Según las notas escritas por un experto anónimo de la ONI, de esta manera los niños conocerían toda la verdad al final del día, después del proceso físicamente agotador de descongelación tras el criosueño, lo que reduciría la posibilidad de que la abundante energía matutina se canalizara hacia la resistencia. Esto permitía a la ONI satisfacer las mínimas dudas morales, diciéndoles sin rodeos que habían sido reclutados, antes de darles una cena abundante y mandarlos a dormir.
Cuando despertaran al día siguiente, ya estarían familiarizados con su situación y tendrían menos probabilidades de resistirse. Mientras recorría los pasillos de mi nueva prisión, me pregunté distraídamente si aquello era un procedimiento habitual de la ONI. Me habían hecho exactamente lo mismo el día anterior y ahora me habían dado una explicación detallada de la táctica. ¿Acaso la honestidad los impulsó a contármelo, o simplemente era el resultado de tanta compartimentación que ni siquiera se dieron cuenta de que me lo estaban confesando? ¿Qué era incompetencia y qué malicia deliberada? Con Oni, era muy difícil distinguirlo, y hasta el momento la organización no me había impresionado. Podría pasarme días reflexionando sobre la naturaleza exacta de sus fallos, pero ese comportamiento era improductivo y solo satisfacía los egos más superficiales. Era mucho mejor centrarse en la producción y la creatividad. ¿Qué podía hacer con el poco tiempo del que disponía para obtener el beneficio más tangible y concreto? Fue una reafirmación de mi decisión de trabajar voluntariamente para la ONI en este proyecto monstruoso, pero también se aplicaba a los supersoldados que iba a entrenar. No fui tan arrogante como para menospreciar el valor de la tropa, ni por el sacrificio de su trabajo y sus vidas, ni por la inteligencia, la creatividad y la productividad. Sin embargo, era cierto que aportaban mucha menos productividad general a un ejército. Desde una perspectiva puramente utilitaria, un técnico cualificado resultaba más útil para un ejército en muchas situaciones, hasta que comenzaba el combate y se volvía a necesitar al soldado raso. Era un dilema tan antiguo como la propia profesión militar, y era uno que yo pretendía erradicar con el mayor poder militar existente: un presupuesto ilimitado. No quería pasar 10 años educando a estos niños para que comprendieran los horrores que les habían infligido, y que luego se quedaran sin otras habilidades ni opciones que seguir trabajando para el mismo ejército que los había esclavizado. Tanto la ONI como yo les habíamos robado la infancia, pero me negué a arrebatarles también la adultez. No, estos niños tendrían opciones. Serían más que soldados rasos u oficiales. Adquirirían conocimientos básicos en materias útiles que les permitirían labrarse una carrera fuera del ejército. La única dificultad era que no podía ser obvio al respecto. No podía enseñarles albañilería, contabilidad ni medicina. Pero sí podía enseñarles ingeniería de combate, logística y primeros auxilios. Esos primeros pasos básicos tendrían que ser suficientes. Oculté estos pensamientos tras una máscara de frialdad mientras me acercaba a la sala de conferencias privada contigua a mi oficina. La agenda estaba tan apretada que ni siquiera había tenido tiempo de ver mi oficina antes de verme inmerso en reuniones burocráticas. Diría que era un mal presagio para el futuro de este proyecto, pero, sinceramente, a estas alturas estábamos acumulando señales de fracaso como si fueran monedas sueltas en la calle. La sala de conferencias estaba destinada únicamente a las reuniones de mi equipo de mando, por lo que era pequeña y acogedora, con capacidad para 8 personas como máximo. Al entrar, me alegró ver que las 4 figuras ya habían llegado. Una de ellas, un capitán Wilson, a juzgar por su insignia de rango y su placa de identificación, ya había decidido sentarse a la cabecera de la mesa, ocupando mi lugar. Las otras 3 parecían ser suboficiales. Maravilloso. Estuve de vuelta en el ejército 2 días y las luchas de poder ya habían comenzado. Quizás el capitán Wilson creía estar al mando del proyecto. Quizás incluso el vicealmirante Keller se lo había dicho. Desafortunadamente para él, por muy legítima que fuera esa percepción, no podía otorgarle ese poder. Si quería criar a estos niños adecuadamente, siendo la figura paterna más cercana que jamás tendrían, no podía permitir que una figura superior me desautorizara o anulara en mi trabajo diario. La disputa por la autoridad solo generaría confusión y desobediencia, haciendo que los niños fueran más propensos a tener comportamientos negativos. Sería una tarea ardua apartar a este hombre del proyecto, pero era posible. Al fin y al cabo, era mucho más fácil reemplazarlo que a mí. Los oficiales militares excepcionales eran escasos, pero encontrar a un científico capaz de dirigir 4 proyectos de investigación distintos y combinarlos era prácticamente imposible. Doctora Halsey, me saludó el capitán Wilson con un tono cortés, pero de forma superficial y simbólica. Nos alegra mucho que se haya unido a nosotros. La hostilidad. Le devolví la sonrisa al oficial, con una expresión tan fingida como la suya. Había llegado puntual a la reunión, a pesar de que estaba programada para las 7. Quizás Wilson creía que me irritaría el horario tan temprano. Dudaba que supiera que, por costumbre, me levantaba a las 5, y que solo el retraso del viaje me había hecho dormir hasta las 6.
Por supuesto, respondí, entrando y sentándome en el extremo despejado de la mesa. Pero ¿cómo puede avanzar este proyecto sin la coordinación entre las secciones de formación e investigación? Gracias, caballeros, por su pronta llegada. Saludé con la cabeza a cada uno de los suboficiales presentes. 2 de ellos tenían el porte y la apariencia de soldados de élite, pero el tercero se veía claramente incómodo, y su uniforme tenía una rigidez particular que sugería que o bien acababa de ser entregado o rara vez se usaba. En las placas de identificación se leían Méndez, Wentworth y Swanson. ¿Empezamos, entonces?, pregunté, dirigiendo mi mirada al capitán Wilson mientras extendía una tableta sobre la mesa. Un toque en la pantalla la conectó al sistema de proyección de la mesa, una característica habitual en mis antiguos puestos de profesor, en esta nueva era tecnológica. Sí, hagámoslo, respondió el capitán Wilson con voz cortante y tensa. Entrecerró los ojos al mirarme, y mi sonrisa se ensanchó. No se molestó en ocultar su animosidad hacia mí, y yo tampoco me molesté en ocultar la mía. El primer punto de nuestra agenda es el programa de entrenamiento, dijo Wilson. Hasta esta mañana, no se ha proporcionado ningún programa de entrenamiento. Dado que los sujetos están siendo descongelados en este preciso momento, ¿podría explicarnos por qué no se ha proporcionado, doctor? Sentí una fuerte tentación de decirle que era porque me habían contratado en la ONI apenas el día anterior, pero eso habría sido un error. No porque estaría alegando ignorancia, sino porque estaría poniendo excusas, disculpándome y sometiéndome implícitamente a su autoridad como recién llegada. Con mucho gusto, respondí, sin mostrar ninguna señal de vacilación ante su pregunta capciosa. Eso es porque se te está proporcionando ahora mismo. Pulsé una tecla en mi tableta y el horario apareció en la pantalla del proyector. Los 2 suboficiales curtidos examinaron los datos y comenzaron a leer. Wilson ni se molestó en hacerlo, limitándose a mantener su mirada fija en mí. Swanson parecía incómodo y apenas nos dirigió la mirada. ¿Qué hacía una persona tan tímida en esta situación? Miré su insignia de rango y vi que era un sargento de Estado Mayor de la Infantería de Marina. No era el rango más alto entre los suboficiales, pero un E6 no era para despreciarlo. Era el rango más alto que muchos podían alcanzar al final de su servicio. En comparación, los otros 2 suboficiales eran E7. Wentworth era sargento de artillería, también de la Infantería de Marina, mientras que Méndez era suboficial jefe de la Armada. Tenía que haber una razón para esto, pero aún no la entendía. ¿Por qué la demora?, me preguntó Wilson, inclinándose hacia adelante. ¿Y por qué este horario solo aplica para la primera semana de entrenamiento? Porque el resto del cronograma aún se está ultimando, respondí con calma. Se publicará antes de que termine la semana. ¿Y por qué no antes?, insistió Wilson. De nuevo, estuve tentado de decirle que era porque aún no lo había escrito. Francamente, tuve la suerte de haber anotado anoche el plan de entrenamiento de la primera semana. Pero eso sería un error. Si tiene alguna objeción a cómo dirijo este programa, dije, dirigiéndome directamente al hombre, puede hablarlo con el vicealmirante Keller cuando quiera. Méndez y Wentworth dejaron de leer la proyección y se tensaron. Swanson intentó quedarse inmóvil, pero pude ver leves movimientos bajo la mesa mientras apretaba los puños. Desconocía qué pensamientos les pasaban por la cabeza a esos hombres, pero ya me ocuparía de esos posibles problemas más tarde. Por ahora, tenía que atajar este asunto de raíz cuanto antes. Wilson no respondió de inmediato, sino que me miró fijamente, desafiándome con la mirada. Su mirada era intensa, y en ella pude ver la merecida confianza de un hombre que había logrado hazañas casi imposibles con una fuerza concentrada. Era un miembro de la élite entre la élite, un hombre de orgullo y capacidades comunales. No tenía reparos en matar, y ahora comprendía que estaba sopesando hasta qué punto yo representaría un problema. No aparté la mirada. Miré fijamente al capitán, con la mirada firme, y dejé que mi sonrisa se ensanchara lentamente, recordando todas las veces que me había encontrado con hombres como él en el campo de batalla y había dejado sus cadáveres esparcidos por el paisaje. Hombres como él no eran nada para mí. No, más que eso. Les faltaba algo. Me había enfrentado a científicos locos, fanáticos desquiciados y al mismísimo Dios. Un simple hombre como Wilson no era nada comparado con eso. El capitán fue el primero en interrumpir la mirada desafiante y gruñó en respuesta a mi frase anterior. Comencé a explicar los detalles del programa de entrenamiento de la semana siguiente a la tensa mesa, y no volví a pensar en el capitán Wilson. Ya no había tiempo para la autocompasión ni las vacilaciones. La suerte estaba echada, el Rubicón estaba cruzado, la campana había sonado.
Ahora yo era un participante activo en este crimen contra la humanidad. Necesitaba todas las claves del éxito que había cultivado en mi vida anterior. Necesitaba 3 cosas para ganar. La primera era comprender mi situación. La segunda, un plan para mejorarla. La tercera, evaluar cómo otros intentarían frustrar ese plan. En ese momento, conocía bien mi situación, tanto a gran escala como en detalle. Lo que necesitaba era un plan de acción con objetivos claros, indicadores de éxito y escenarios de fracaso medibles. ¿Qué era lo que quería lograr? Me pregunté sentado en mi escritorio, hojeando distraídamente una lista del personal asignado a mi programa. Por encima de todo, quería que esta atrocidad no volviera a ocurrir jamás. El mejor camino para lograrlo era difícil. Resultaba tentador pensar que adquirir poder personal me daría la influencia necesaria para impedirlo, pero eso iría en total contradicción con las leyes económicas que regían la realidad. Este programa de supersoldados nació de la desesperación por encontrar una solución eficaz a uno de los problemas más espinosos de la doctrina militar: cómo gestionar la infantería dispersa en zonas densamente pobladas que no se podían bombardear. Ningún poder personal cambiaría el hecho de que los soldados de élite, caros y altamente entrenados, seguían siendo la mejor opción para ese problema. Tarde o temprano, los incentivos atraerían a algún individuo al mismo lugar horrible que la ONI. Si hubiera tenido comunicaciones a velocidad superlumínica, podría haber logrado una victoria cultural y convencer a la sociedad de que tales cosas eran inaceptables. Lamentablemente, no existían tales comunicaciones, o la insurrección jamás habría nacido. De igual modo, inventar algún tipo de opción superior para la cuestión táctica de desalojar a la infantería simplemente proporcionaría a los ejércitos una herramienta de asesinato más eficaz y horrenda, un paso más en la perpetua carrera armamentística de la existencia, en lugar de poner fin a una metodología vergonzosa y repugnante de niños soldados. No, la única manera en que podría resolver este problema sería mediante una victoria cultural parcial, cambiando la mentalidad de un selecto grupo de personas que tendrían el poder de influir en un área más amplia. Por ejemplo, convencer al alto mando de la absoluta maldad de los programas de niños soldados solo requería convencer a 20 personas, lo cual era muchísimo más fácil que convencer a 20.000 millones. Claro que el alto mando estaba compuesto por los miembros de más alto rango del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que hacía que influir en ellos fuera difícil, aunque previsible. Eran conscientes de la manipulación, dada la cantidad de ella dirigida hacia ellos. Pero, ¿qué pasa con los propios niños? El artículo original se basaba en inculcar en los niños la lealtad de soldados. Había escrito varios párrafos dedicados al hecho innegable de que potenciar a un individuo hasta un nivel tan alto de rendimiento físico, intelectual y psicológico sería un suicidio si no se pudiera garantizar su lealtad. Los potenciales supersoldados renegados no serían tan estúpidos como para abrir fuego contra sus camaradas en el campo de batalla y ser abatidos a su vez. Habrían recibido formación en tácticas de insurgencia y contrainsurgencia, y serían los espías y saboteadores potenciales más valiosos, completamente entrenados y equipados con todo lo necesario para causar graves daños, y gozarían de la confianza suficiente gracias a los recursos que el Consejo de Seguridad de la ONU les ha destinado. Serían astutos, ocultarían sus acciones, sembrarían dudas en los demás y se infiltrarían en la cadena de mando para obtener aún más poder. David Meyer había defendido el uso de niños en nuestro trabajo de investigación sobre la embriaguez, debido a las grandes repercusiones que podrían tener. Yo le advertí sobre la necesidad de garantizar la lealtad, ya que esas mismas repercusiones podrían ser negativas en lugar de positivas. Obviamente, no quería crear superinsurgentes. Su ideología se limitaba a oponerse al UNSC, y a nada más. Si hubieran sido la fuerza dominante en la galaxia, habrían gobernado aún peor y habrían generado aún más problemas que el control, a veces férreo, del UNSC. Pero las mismas herramientas utilizadas para el sabotaje también podrían emplearse para influir. Saber en qué objetivos centrarse y cuáles evitar. Entrenar para misiones específicas con las tácticas adecuadas, independientemente de su naturaleza. Recopilar la mayor cantidad de información posible para aprovecharla eficazmente y lograr los resultados deseados. En el documento original, ya había planeado que estos niños se convirtieran en oficiales, líderes, campeones, y no solo en peones prescindibles. Esto era una simple extensión de esa idea. Los grandes oficiales ascienden cada vez más, lo que significa mayor influencia.
Dado que partía de niños que se encontraban fácilmente en el percentil más alto de la humanidad en diversas métricas, era inevitable que se convirtieran en grandes oficiales si se les daba la oportunidad. ¿Y quién mejor para defender una política de oposición a los niños soldados que quienes ellos mismos fueron niños soldados? Es cierto que existía una probabilidad altísima de que se produjera un sesgo de percepción que debía erradicarse y eliminarse antes de que se arraigara. La lógica de fui niño soldado no fue tan malo, cuando habían sido tratados como valiosos cadetes que debían ser educados, en lugar de simples peones prescindibles, como era habitual históricamente con los niños soldados. Por supuesto, ya teníamos la intención de educar a los niños sobre muchas cosas, incluida la psicología, así que no sería nada fuera de lo común educarlos en ese sesgo de percepción exacto y olvidar que podrían aplicarlo a su propia situación y darse cuenta de lo antinatural que era. Sí, decidí, mientras me levantaba de mi escritorio, apagaba mi estación de trabajo y me preparaba para enfrentarme a los representantes literales de mis pecados. Ese sería un plan excelente. Oni y yo habíamos robado a estos niños de sus padres. Se suponía que yo debía ser su supervisor a distancia, pero eso no excluía un papel más maternal. Al fin y al cabo, ¿qué madre no desea ver a sus hijos crecer, mejorar y ser mejores que ellos mismos? Mis zapatos resonaron en el pasillo, y saludé con la cabeza a los pocos militares de Lunsk con los que me crucé en mi camino al auditorio. Podría decirse que esto era mi recompensa, mi pago a los hijos. Sería su herencia. Los convertiría en generales y almirantes, lores y damas. Los coronaría de laureles, aunque solo fuera para que la próxima vez que alguien propusiera una idea como la mía, la voz decisiva fuera la suya. Entré al auditorio. Todavía estaba vacío. Bajé las escaleras, deteniéndome en los asientos. Era una sala más pequeña que el anfiteatro de reuniones del alto mando donde había estado con el vicealmirante Keller, pero era el más grande de los 5 auditorios de mi nuevo complejo. Podría albergar a unas 100 personas, lo que lo hacía perfecto para los 75 niños candidatos al proyecto Orion. Tengo que hacer algo con ese nombre, pensé, frunciendo el ceño para mis adentros. No sonaba bien. Subí al escenario y coloqué mi tableta sobre el atril para poder leer desde ella. Había otras personas presentes, aunque las había ignorado al entrar, absorto en mis pensamientos. El sargento de artillería Wentworth, intendente del proyecto, estaba al frente del auditorio con varios de sus hombres, esperando mi señal para que entraran los niños. El suboficial mayor Méndez, el instructor principal de los niños, estaba con ellos en ese momento, junto con sus 75 hombres cuidadosamente seleccionados, uno por cada niño. Reuní valor y asentí con la cabeza a Wentworth. Había llegado el momento. Los niños entraron lentamente al auditorio. Observé, furioso pero impotente, cómo los soldados de semblante severo los empujaban con dificultad. Bajaron a trompicones las escaleras del auditorio, hasta el fondo, más abajo del escenario. Se verían obligados a mirarme, en el duro contraste entre el escenario iluminado y las oscuras filas de asientos. Eran tan jóvenes. Había sido joven 3 veces en mi vida. La más reciente, en esta vida, me había impulsado una firme ética de trabajo para mejorar mi situación. Desde el principio, actué como un empleado, trabajando sin descanso, paso a paso, sin quejarme ni protestar. La del medio, quizás la más influyente de todas, me había dominado el terror de saber en qué mundo infernal había nacido. Había nacido víctima y, desesperadamente, había elegido un camino que me alejara del victimismo y me llevara a la autonomía, pero, en cambio, mi decisión me había condenado. Pero mi primera vida... En mi primera vida, me había embargado la simple alegría de ser niño. Había nacido niño, un ser inocente que experimentaba cada nuevo día como si fuera el primer contacto con un animalito tierno, el primer atisbo de un nuevo paisaje, el primer olor a ropa recién lavada. Me había deleitado con las imágenes y sensaciones del mundo. Me habían fascinado los detalles más pequeños. Había sido inmensamente feliz. Estos niños probablemente habían sido iguales, descubriendo el mundo de nuevo cada día, jugando con sus amigos y familiares. Ahora estaban atrapados en una vida predeterminada. Pasarían 10 años en el mismo valle, viendo solo la misma docena de edificios, interactuando solo con el mismo centenar de personas. Su libre albedrío, su libertad de elección, les fue arrebatada para siempre. Ni siquiera se les permitió la individualidad de la ropa con la que habían sido secuestrados. A cada niño lo habían metido en un mono uniforme azul oscuro, y apenas se veía un número en el pecho.
sin nombres, sin ninguna otra identificación. Habían contado a los niños. Reprimí mi furia y apreté con fuerza una mano en el bolsillo, aferrando un pequeño recuerdo rectangular. No podía perder el control. Ni aquí, ni ahora. No porque la Oni me viera, sino porque esta sería la primera impresión que los niños tendrían de mí. Era el momento más importante para entablar una relación con ellos, y tendría que hacerlo con 75 niños, sin la posibilidad de atenderlos individualmente. Los últimos niños fueron empujados suavemente hacia sus asientos en las primeras filas, y me encontré mirando fijamente los rostros dolorosamente confundidos que me observaban. Estaban somnolientos, algunos se frotaban los ojos y otros aún bostezaban. Detrás de ellos se encontraban los instructores militares que convertirían a estos niños en supersoldados. Eran hombres fríos, veteranos de operaciones especiales. El tipo de hombre que rara vez se sentiría cómodo con semejante barbarie. Bajé la mirada hacia mi atril. Tenía apuntes escritos, el escaso resultado de mis intentos. No parecían suficientes, pero no tenía mucho más. Al menos, podía ser sincero con ellos. Se merecían mucho, y la sinceridad era lo más insignificante, pero por ahora era lo único que podía ofrecerles. Según el Código Naval 45812, quedan reclutados para el proyecto especial Orion y de la UNSC, leí de mis notas, alzando la vista hacia los niños. Tragué saliva, esperando que sus miradas inquietas no notaran mi movimiento. Han sido llamados a servir. Serán entrenados, y se convertirán en lo mejor que podamos hacer de ustedes. Serán los protectores de la Tierra y de todas sus colonias. No soportaba esas miradas. Dejé de hablar. Mis notas se detuvieron en el desplazamiento automático, pendientes de la siguiente línea sobre el bien que harían, las vidas que salvarían. Tenía la garganta seca. Quizás, si fuera menos sincera conmigo misma, diría que tenía un nudo en la garganta o que estaba deshidratada, pero me negué a mentirme. Tenía miedo. Me arrepentía. Mi cuerpo simplemente reflejaba la vacilación de mi mente. Mis zapatos resonaron en el escenario al alejarme del podio. Los niños me observaban mientras me acercaba al borde del escenario. Bajé los escalones, acercándome a su altura. Me detuve un instante mientras las luces inteligentes se ajustaban y un foco me seguía. Nunca podrás volver a casa, le dije al niño más cercano, un niño de cabello castaño y ojos azul brillante. Tenía la cabeza rapada, muy corta, al estilo militar, y la frente arrugada por la confusión, pero escuchaba con atención. Volví la mirada y me dirigí al siguiente niño de la fila. Nunca volverás a ver a tu familia. Volví a desviar la mirada. Una joven delgada, con un corte de pelo militar idéntico, que parecía esquiva, ansiosa, agitada. Luego un chico más alto, de cabello rubio ceniza, que forcejeaba contra la mano opresora de su entrenador. Otra, de cabello rojo sangre y ojos verde esmeralda, casi inmóvil, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Finalmente, mi mirada se posó en una niña de la segunda fila, que me devolvía la mirada con intensidad. Ella, a diferencia de todos los demás niños, parecía comprender mínimamente la situación. Le temblaba la mano, pero su expresión era impasible. Permanecía sentada, firme, con la espalda rígida y recta. Trabajaréis para el Comando Espacial de las Naciones Unidas, dije. Seréis soldados. El entrenamiento será duro, pero lo superaréis. Os entrenarán los mejores del Comando Espacial de la ONU y llegaréis a ser mejores que ellos. Miré a mi alrededor, intentando cruzar mi mirada con ellos. Los niños no me devolvieron la mirada, apartándose cuando los observé uno por uno, a excepción del primer niño y la última niña. Los instructores permanecieron inmóviles. Mantuvieron las manos sobre los hombros de los niños, impidiéndoles levantarse. Me quedé mirándolos un instante. Sentía que no había nada que pudiera decir para arreglar la situación, no sin revelar mis verdaderos sentimientos ante los instructores del UNSC, hombres endurecidos que no dudarían en denunciarme a sus superiores. Su entrenamiento comienza mañana, les dije, retrocediendo. Sus instructores los llevarán al comedor y, después de comer, los acompañarán a los barracones. Asentí con la cabeza al instructor principal, el suboficial mayor Méndez. Cadetes. Retírense. Gritó Méndez. Como era de esperar, la mayoría de los niños no respondieron. Algunos se levantaron lentamente, y solo uno o dos lograron ponerse de pie a tiempo para Méndez. El primer niño y la última niña que había visto. El bigote de Méndez se crispó y una expresión de disgusto cruzó su rostro. Hizo un gesto a su equipo de entrenadores y luego respiró hondo. Cadetes, cuando diga apártense, pónganse de pie.
rugió Méndez, mientras los instructores agarraban a los cadetes restantes por las axilas y los levantaban. Quise darme la vuelta, pero no pude. El suboficial mayor dio más órdenes, y los instructores obligaron a sus niños cautivos a subir las escaleras y salir del auditorio. Dejaron atrás la luz del escenario y se marcharon, hacia el crepúsculo, rumbo a sus nuevas vidas. Debería irme, me susurró la parte lógica de mi cerebro. Tenía trabajo que hacer. Preparar un discurso similar para los científicos mañana. Tenía que organizar un plan de entrenamiento. Avancé con los pies, guiado por una mano desconocida, y seguí a los niños. Algunos de los entrenadores me notaron y me miraron, pero mi rostro permanecía serio e impasible, y volvieron a centrar su atención en sus pupilos. La fila de niños y entrenadores avanzaba ante mí, un tren de gente, conmigo como último vagón y Méndez como locomotora. El suboficial jefe guió la procesión por las escaleras de emergencia, evitando los ascensores. Fue una larga caminata, subiendo 5 tramos de escaleras y saliendo por una puerta de emergencia, hacia la oscuridad del anochecer. Los entrenadores sujetaban con firmeza a sus respectivos alumnos, y los niños estaban demasiado confundidos, cansados y sobrecogidos por lo que veían como para aprovechar la oportunidad de escapar. A estas alturas de las montañas Siglando, hacía frío y viento, pero los niños apenas se daban cuenta de la temperatura. Jadeaban, exclamando con asombro al contemplar de nuevo el mundo exterior. Giraban la cabeza con entusiasmo, observando a su alrededor los cedros, las cumbres de las montañas, tanto cercanas como lejanas, y los edificios grises del complejo, iluminados desde abajo, que les conferían un aire misterioso y majestuoso en lugar de insulsos y aburridos. Sobre todo, miraban fijamente las estrellas. Desconocía sus orígenes y sus antecedentes, esas cosas nunca habían formado parte de mi trabajo, pero imaginaba que casi todos habían vivido en ciudades, donde estadísticamente se concentra la mayor parte de la población. Pocos, si acaso alguno, habrían vivido en las zonas más remotas de sus mundos coloniales, donde la contaminación lumínica era inexistente. A pesar de que RH era el campo de entrenamiento militar privado de Lunsk, un mundo industrial densamente poblado, esta región montañosa estaba escasamente poblada. Las estrellas brillaban con intensidad, centelleando como joyas en el tesoro de un dragón. A la cabeza de la procesión, Méndez abrió de par en par las puertas del comedor infantil, y una luz brillante se derramó sobre el camino como oro líquido. Era acogedor, y el tentador aroma de la deliciosa comida se extendía por todo el recinto. Los niños se sintieron atraídos, y yo los seguía dentro. El comedor estaba repleto de mesas bajas y bancos, suficientes para acomodar a todos los niños del recinto. Por ahora, apenas se necesitaba la mitad. Bandejas de comida preparada esperaban a los niños sobre las mesas, cada una acompañada de una botella grande de agua. Se habían esmerado al máximo. La comida consistía en filete a la parrilla, bien sellado, acompañado de patatas asadas 2 veces con mantequilla, crema agria y cebollino. Zanahorias baby asadas y pequeños montones de guisantes completaban la comida. Los niños ya se abalanzaban sobre la comida con un hambre voraz, debido a la combinación de la necesidad de nutrición de sus jóvenes cuerpos y las secuelas de un largo período de criosueño. El tintineo de los cubiertos llenaba el aire, y los instructores se apartaron, dejando a los niños solos para comer. Uno de ellos cerró la puerta del comedor tras de mí, y muchos se colocaron alrededor de los niños formando un círculo informal, mientras que otros se separaron para comer sus propias comidas. ¡Qué comida tan extravagante!, pensé para mis adentros. Me dirigí a un banco situado en las afueras de ambos grupos, dentro del círculo de entrenadores que se mantenían aislados, pero que había quedado despejado. Me senté y empecé a comer. La comida, sinceramente, era una de las más deliciosas que había probado en mi vida, y me costaba reprocharme haber disfrutado del fruto de mis pecados cuando estaba tan rica. En el informe que me habían dado, descubrí que el sargento Swanson, el suboficial incómodo de mi reunión anterior, iba a estar al frente de nuestra sección de servicios humanos, comidas, lavandería, limpieza y demás necesidades básicas, pero no esperaba que fuera tan bueno en ello. Quizás por eso se sentía tan incómodo. Un excelente cocinero, pero no un veterano de las fuerzas especiales con experiencia como el resto del personal. La cena fue estupenda y la devoré rápidamente. Aún así, se respiraba una tensión innegable en el ambiente. Los niños comían con avidez, pero no hablaban entre sí. ¿Para qué? Estaban rodeados de completos desconocidos y su mundo acababa de cambiar para siempre. Quizás un niño revoltoso e ingenuo lo habría superado por pura arrogancia e inexperiencia juvenil, pero ninguno de estos niños era ingenuo.
Los criterios de selección habían sido sumamente específicos. La flor innata de la humanidad, los casos atípicos en el extremo de la curva de distribución normal. El sonido de pasos provenía de detrás de mí. Giré la cabeza y vi al suboficial Méndez de pie allí, mirándome fijamente. Sostuve su mirada y arqueé una ceja con curiosidad. No dijo nada, pero se sentó a mi lado en la mesa, frente a mí, y tomó una de las bandejas intactas de bistec, papas, zanahorias y guisantes. Comió con movimientos precisos y en silencio. Nos sentamos allí y comimos juntos. Terminé antes que él y me limpié la boca con una servilleta antes de mirarlo. ¿Necesita algo, jefe Méndez?, pregunté. Mañana tengo poco trabajo, dijo en voz baja, como si hiciera una observación ociosa. Claro que no era así. Así es, asentí, esperando a que dijera algo más. Había hablado en voz muy baja, de modo que nadie podía oírnos. ¿Acaso tenía alguna duda personal? Quizás, pero me parecía improbable. Méndez era un suboficial experimentado y sabía que los instructores lo estarían observando mientras hablaba conmigo, aunque no supieran de qué se trataba. ¿Era esto una especie de prueba? ¿Me pedían que justificara mis decisiones para ver si realmente sabía lo que hacía? ¿Para ver qué clase de líder sería? Me parecía más probable, pero no podía estar seguro. Méndez frunció el ceño, su bigote se arrugaba y se desdoblaba mientras masticaba un bocado de comida. Un aumento gradual, dijo Méndez. ¿Ese es el plan? ¿Con estos juegos intercalados? Físicamente, sí, confirmé con paciencia. Tenemos 10 años para entrenar sus cuerpos, y confío plenamente en su capacidad para hacerlo. La mayor parte de ese trabajo se realizará cuando sean más maduros. La tarea más difícil es entrenar sus mentes y espíritus. Deben ser un equipo unido y coordinado. Debemos inculcarles ese concepto desde el primer día. ¿Ganarán como equipo o perderán individualmente? ¿Tú les darás clase?, preguntó Méndez. Algunos días, pero no mañana, dije, sacudiendo la cabeza. La IA educativa se encargará de sus primeras lecciones. Yo estaré ocupado con los equipos de ciencias. Méndez dio el último bocado a su comida y asintió. A un lado, los entrenadores comenzaron a apresurar a los niños para que se levantaran de sus mesas y se fueran a sus camas. Quise acompañarlos, tranquilizarlos, asegurarme de que los entrenadores no fueran demasiado duros con ellos, pero no pude. Ya me había desviado de mi plan, dejándome llevar por mis emociones, y no podía arriesgarme a poner en peligro la salvación de estos niños por algo así. Me puse de pie, asentí con la cabeza a Méndez y regresé a mi oficina. Tenía más trabajo que hacer.